Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Alfaro y hoy vamos a hablar sobre osteoporosis. La osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más frecuente y es considerada un problema de salud pública a nivel mundial. Su importancia va a radicar mucho en el riesgo frente a las fracturas. Y bueno, aquí tenemos una definición que pone el IMSS, que va a ser una enfermedad sistémica, metabólica y multifactorial caracterizada por masa ósea baja y deterioro microarquitectónico del hueso, con un consecuente aumento de la fragilidad ósea y susceptibilidad a las fracturas. Entonces aquí tenemos pues enfermedad sistémica, va a reducirse la masa ósea, va a afectar a su arquitectura del hueso y el mayor riesgo y la complicación pues van a ser las fracturas. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que va a afectar a más de 75 millones de personas en el mundo al año. Y dentro de este parámetro, o bueno, más bien desde el parámetro global de las fracturas, 8.9 millones de fracturas en el mundo van a ser secundarias o relacionadas a la osteoporosis. De estas 8.9 millones, 4.5 millones van a ser en América Latina, o sea, pues casi la mitad. En cuanto a cuestión de edad, las mujeres que son mayores a 50 años pero menores a 80 van a tener predisposición del 2 al 6%. Va a ser mayor pues la incidencia en mujeres y cuando ya pasan los 80 años, la probabilidad de padecer osteoporosis va incluso hasta un 50%. Y en México pues va a afectar al 16% de las mujeres mayores de 50 años. Ahora sí, en cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que el hueso es un tejido que está en constante formación y destrucción, que pues va a ser la remodelación que se va a dar a lo largo de la vida. La remodelación va a tener dos objetivos principales, que va a ser mantener un hueso sano para pues conservar su estructura, su movilidad y la protección que brinda. Y la otra que va a ser la capacidad de almacenar minerales como el calcio, el fosfato, el magnesio y que este pueda ser transportado hacia el líquido extracelular y viceversa, que el líquido extracelular se vaya al hueso. Entonces, eh, vamos a tener que la osteoporosis se va a producir por una disfunción en las unidades de remodelación ósea, que pues serían los osteoclastos y los osteoblastos. Los osteoblastos son los encargados de generar nuevo hueso y los osteoclastos van a ser los que se lo van como los que van a limitar una sobreproducción ósea. Entonces, eh, vamos a encontrar que las, una disfunción de las unidades del remodelado óseo van a ser por dos motivos. Va a ser por un balance negativo que va a ser la, la reducción o un mantenimiento de los osteoblastos, porque hay que recordar que durante la vida siempre va a haber una producción de hueso y va a haber esa remodelación. Entonces así se mantiene un equilibrio. Pero cuando llegamos a los 40 años de edad, los osteoblastos ya dejan de actuar de más, no empiezan a generar más tejido óseo, simplemente mantienen unos niveles normales. Sin embargo, en la osteoporosis, pues el balance negativo quiere decir que pues los osteoblastos van a disminuir su producción, su reproducción y va a haber un aumento del balance óseo, que quiere decir que los osteoclastos van a proliferar, entonces vamos a tener que no va a haber suficiente remodelación ósea, pero va a haber un aumento de la reducción, de que estén como comiéndose al hueso, entonces por lo tanto va a estar debilitando eh, la estructura ósea. Y aquí tenemos esta tablita en la cual pues nos muestra cómo se vería, aquí es lo que nos interesa para el tema, la osteoporosis. La formación va a estar muy disminuida y la reabsorción pues también se va disminuyendo porque pues los osteoclastos también se disminuyen con la edad. Sin embargo, tenemos que hay mucha más reabsorción que la formación. Aquí a simple vista se alcanza a ver que es casi el triple. Entonces por eso es que los huesos se comienzan a debilitar y su arquitectura falla.
Para el diagnóstico va a ser importante también llevar un orden. Vamos a identificar los factores del riesgo del paciente, antecedentes familiares, cuestiones de antecedentes personales patológicos y no patológicos. Se tiene que valorar si el paciente tiene un riesgo mayor. En caso de que no lo tenga, pues se hacen modificaciones en el estilo de vida y ya se puede tratar. Pero en caso de que el paciente sí tenga riesgos mayores, como antecedentes familiares, como problemas de tabaquismo, algunas otras enfermedades concomitantes, se va a solicitar la medición de la densitometría ósea central, que pues el diagnóstico en sí se va a basar en la medición de la densidad de la masa ósea. Y para eh, este diagnóstico pues vamos a tener también unas clasificaciones en la cual la clasificación va a dividir según pues la densidad ósea. Aquí tenemos que la densitometría ósea normal va a menor de -1. Entonces, cuando hay osteopenia va de entre 1 a 2.5. Cuando hay osteoporosis va menor a 2.5. Y osteoporosis severa ya lo vamos a encontrar como la osteoporosis, pero pues a una manera más avanzada. Y aquí ya es cuando tenemos el riesgo de fracturas por la fragilidad, fracturas que ocurren sin hacer un esfuerzo de más, simplemente realizando actividades diarias por la debilidad tan grande que va a tener el hueso. Y de manera seguida, pues también es recomendable hacer ciertos estudios, como lo puede ser una biometría hemática, evaluar el calcio sérico, que va a ser lo que más nos va a importar, la albúmina sérica, fosfatasa alcalina y extracción de calcio urinario para saber cómo está metabolizándose el calcio también. Y aquí pues la radiografía, porque también se pueden solicitar ciertos estudios radiológicos para evaluar la densidad ósea. Y ya posteriormente vamos a evaluar si es primaria o no. Si es primaria, pues se tiene que establecer ya un tratamiento con base a las características del paciente. Y en caso de que no, se van a necesitar investigar causas secundarias ya a segundo nivel. Respecto al diagnóstico diferencial, pues vamos a encontrar ciertas patologías como mieloma múltiple, artritis reumatoide, pues todas las que tenemos aquí en pantalla. Y para el tratamiento, eh, vamos a tomar en cuenta lo de la clasificación. Si va a ser una osteoporosis, pues normal o leve, se tiene que investigar y modificar los factores de riesgo. Si entra en la clasificación de osteopenia, vamos a modular la ingesta de calcio, la administración de vitamina D para el metabolismo cálcico en los huesos. En la osteoporosis, pues ya vamos a tener esquemas más complejos, los cuales pues vamos a tener de primera opción el alendronato, el calcio, administrar vitamina D, hormona paratiroidea. Y ya como segunda opción pues vamos a tener otros medicamentos que sería etidronatro, la terapia hormonal o estrategias para la prevención de caída. También va a ser muy importante cuidar esto porque las complicaciones pues más frecuentes de la osteoporosis pues van a ser las fracturas. Y si tenemos en cuenta de que nuestra población afectada en su mayoría son adultos mayores, pues una fractura en un adulto mayor pues sabemos que es cosa seria de que prestarle atención por las complicaciones que puede llegar a tener. Y ya si es severa, pues ya se va a utilizar calcitonina en casos de dolor. Las guías de práctica clínica del IMSS muestran también sobre la terapia física y la relación en la que tienen con estos pacientes. Sin embargo, se tienen que clasificar también a estos pacientes para determinar qué terapia física es la más adecuada para ellos, porque podríamos causar un efecto contraproducente en pacientes con una osteoporosis más severa, por ejemplo. Entonces, si tenemos un paciente que tenga el riesgo, pero es un paciente sano, lo que se tiene que hacer es incrementar y mantener la masa ósea es lo que se tiene que hacer, como con ejercicios pueden ser de bajo impacto o incluso si pueden soportar unos impactos más fuertes, como el caso de correr y demás, en pacientes que tengan sospecha, que tengan el riesgo, pero pues sabemos que todos tenemos el riesgo a fin de cuentas.
Y ya cuando tenemos un paciente con osteoporosis, pero sin riesgo de fractura, pues el objetivo va a ser prevenir esas fracturas, mantener la fuerza ósea, reducir caídas, con ciertas actividades también como de contacto, pero contacto un poco más leve, como salir a caminar, es decir, pueden subir escaleras y demás. Cuando hay un paciente con osteoporosis severa, aquí el objetivo va a ser igual también la prevención de las fracturas, reducir el riesgo de caídas y mejorar el balance o reducir y controlar el dolor. Aquí pues sí se recomiendan ya ejercicios de bajo impacto, movimientos articulares, los cuales no comprometan de más a los huesos, como lo podría hacer la natación, que pues el impacto va a ser pues ahora sí que mínimo, casi inexistente. Y el pronóstico de estos pacientes pues va a variar mucho. Vamos a tener que la principal fractura en pacientes con osteoporosis van a ser la de cadera. Vamos a tener pacientes de la tercera edad, los cuales pues sufrieron alguna caída y tienen estas fracturas. Entonces el pronóstico también aumenta el riesgo dependiendo del tipo de fractura. Las fracturas de cadera, pues generalmente no, sí son cirugías, claro, todas tienen su riesgo y demás, pero por lo regular no necesitarían, por ejemplo, transfusión sanguínea, a menos pues en situaciones ya muy especiales. Sin embargo, aquí el riesgo es de que si tienes un paciente con osteoporosis y tenemos que la más común es la de cadera, al momento de poner una prótesis de cadera, que es el tratamiento ideal, para este tipo de fracturas, se tienen que manipular muchos otros huesos, en este caso pues el fémur. Entonces al manipularlos también tienes el riesgo de que ese otro hueso, el fémur en ese caso, se fracture durante las pruebas que se hagan en la cirugía de cadera. Y una fractura de fémur pues sí compromete un poco más la vida, aumenta más los riesgos por el sangrado que ha tenido. Entonces, pues el pronóstico es un tema como de mucho dilema. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que la prevención para la osteoporosis va a ser pues lo más importante para tratar de reducir las complicaciones de las fracturas que posteriormente puedan tener. Y bueno, pues esto fue todo. Espero que te haya servido, que estés muy bien y muchas gracias.